Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar nuevamente conectado y juntos poder descubrir lo que el Señor tiene para nosotros. Hablaremos un tema en este día, ¿dónde está la iglesia cuando duele? Y lo que diré a continuación fue extraído del blog de Philly Yancey, publicado el martes 24 de marzo del 2020, viviendo en tiempos de plaga. Ahora, ¿dónde está la iglesia cuando duele? Los seguidores de Jesús son los agentes de consuelo y ayuda designados por Dios, el cuerpo de Cristo, literal, como Pablo lo expresó. Ahora, mirando la historia, a veces los seguidores de Jesús han cumplido esa misión y otras no. Cuando las grandes plagas bubónicas se extendieron por Europa, matando a un tercio de la población, aparecieron profetas en las calles proclamando el juicio de Dios. ¿Sabes? Resultó que lo que Europa realmente necesitaba era un suministro de venenos para ratas. En nuestro propio tiempo, cuando un tsunami se estrelló contra las costas este de Japón, matando a casi 20.000 personas, algunos líderes evangélicos culparon a Japón de adorar al dios Sol. Incluso ahora, en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, cristianos prominentes proponen teorías de conspiración que involucran a Corea del Norte o China para esta última crisis. En un momento en que prácticamente todo el mundo está viviendo en un tiempo difícil, de peligro, siembran división en lugar de unidad, miedo en lugar de comodidad. Sabes, el sociólogo Rodney Stark ha escrito en su libro El ascenso del cristianismo que una de las razones por las cuales la iglesia superó la hostilidad y creció tan rápidamente dentro del imperio romano se remonta a cómo los cristianos respondieron ante las pandemias de la época, que probablemente incluía la peste bubónica y la viruela. Cuando se propagó la infección, los romanos huyeron de sus ciudades, pueblos y lugares donde vivían. Y los cristianos se quedaron para cuidar y alimentar no solo a sus parientes, sino también a sus vecinos paganos. El consuelo ofrecido atrajo a otros al Dios de todo consuelo. Hasta aquí termina la historia que he narrado, que fue extraído del blog de Philly Yancey. Ahora, pero, ¿cómo podemos nosotros responder a la pandemia que enfrentamos ahora? El coronavirus. La primera cosa es recordar a los pobres. Cuando Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén para asegurarse de que el Evangelio estaba predicando a los gentiles, que tuviera la aprobación de los pilares de la iglesia, incluido estos Santiago, Pedro y Juan, recibieron junto con la bendición oficial la solicitud: solo acuérdate de los pobres. Lo encontramos en Gálatas, capítulo 2, versículo del 9 al 10. Ahora, sabes, muchos eruditos creen que los pobres en este texto se refiere específicamente a los cristianos empobrecidos que vivían en Judea, aquellos cuya terrible situación Pablo trató de ayudar y de aliviar a través de las recaudaciones financieras que reunió de las iglesias gentiles. Romanos capítulo 15, versículo del 25 al 26 y Primera de Corintios capítulo 16, versículos del 1 al 3. Pero si es así,
esta directiva ciertamente no habría sido exclusiva de los cristianos pobres en Judea. Incluso si fueran los más importantes y notables de los cristianos pobres del mundo en ese momento. Así que, más bien, este llamado demuestra que desde el principio toda la iglesia cristiana recibió instrucciones de ser conscientes y sentir cierta responsabilidad por la difícil situación de otros cristianos y por muy remotos o alejados que estén geográficamente y culturalmente. Y por el propio ejemplo de Jesús, sabemos que la preocupación de los cristianos por los pobres también se extiende más allá de los límites de la iglesia hacia el mundo incrédulo. Así que esto nos manda a nosotros una gran responsabilidad. La encarnación del Hijo de Dios es un ejemplo masivamente influyente para nuestras vidas como cristianos, que da forma a la iglesia y al cristianismo del corazón de Dios para brindar alivio a los pobres. Ahora, de hecho, ¿sabes? Pablo señaló este ejemplo al recaudar fondos para los pobres de Judea. Ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por ustedes, por nosotros, se hizo pobre para que ustedes, por su pobreza, se hicieran ricos. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Ahora, las palabras de Pablo resaltan dos grandes realidades aquí. La primera es que ante Dios, todos somos extremadamente pobres y necesitados espiritualmente. Y Dios se movió para suplir nuestra necesidad más profunda. Y en segundo lugar, la disposición de Jesús a vaciarse a sí mismo. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Para identificarse con nuestra pobreza y poder abordar nuestras necesidades más grandes. Es un modelo para nosotros de cómo debemos movernos para satisfacer las profundas necesidades espirituales, por supuesto, pero también materiales de los creyentes, pero también de los incrédulos. Piense en toda la vida de Jesús. Nació, creció en una familia pobre. Durante sus años como figura pública, él y sus discípulos se negaron a monetizar su ministerio. Mateo capítulo 10, versículo 8. Viviendo de los dones caritativos de sus seguidores. Lucas capítulo 8, versículo 3. Enseñó que los que son pobres, en Lucas capítulo 6, versículo 20, y pobres de espíritu, Mateo capítulo 5, versículo 3, son bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos, y sanó, liberó y realizó milagros por los desamparados, afligidos y necesitados de todo el espectro. ¿Sabes? Jesús también dio regularmente a los pobres. Lo sabemos porque durante la última cena, cuando Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo rápido. Los otros discípulos asumieron que Judas, que sabemos se quedó con el dinero, podría estar dando algo a los pobres. Juan capítulo 13, versículos 27 hasta el 29. Ahora, los discípulos habrían asumido esto solo si tal ofrenda no fuera inusual. El cuidado de la iglesia por los pobres. Ese es el segundo punto. Cuando
utilizo aquí la palabra iglesia, me estoy refiriendo a cada miembro del cuerpo de Cristo que llena cada domingo, cada martes, cada jueves, cada miércoles, no sé qué día ustedes se reúnen en cualquier lugar. Los primeros días de la iglesia muestran que el ejemplo de Jesús, recordando a los pobres, había arraigado en la vida de los apóstoles y había moldeado la cultura de la iglesia. ¿Y por qué digo esto? Porque lo vemos en estos famosos versos. Todos los que creyeron estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y estaban vendiendo sus posesiones y pertenencias y distribuyendo las ganancias a todo según las necesidades. Hechos, capítulo 2, versículos del 44 al 45. Sabes, de las conversaciones masivas surgió una nueva comunidad de cristianos y con ella todo tipo de necesidades. Muchos probablemente ya eran pobres cuando se convirtieron y otros podrían haberse enfrentado repentinamente a dificultades financieras muy difíciles cuando siguieron a Jesús. Y claro, ellos eran el sustento de su familia, eran la fuente de ingreso. Cualesquiera que estas fueran las causas de la iglesia que se movilizó rápidamente para suplir estas necesidades, de modo que no hubiera entre ellos un necesitado. Hechos capítulo 4, versículo 34. ¿Sabes? La controversia con respecto a las negligencias de las viudas helénicas en Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 6, nos da de esta una imagen útil de cómo abordaron esto sin descuidar la predicación de la palabra de Dios. Esos primeros cristianos crearon nuevas estructuras y sistemas sociales para satisfacer las necesidades básicas de las personas y asegurarse de que los pobres fueran recordados y estuvieran siendo atendidos. La historia cristiana está repleta, llena de ejemplos de cristianos que sirven a los pobres y enfermos. Sí, claro, por supuesto, con algunos fracasos. Claro que sí, pero sabes, la gran cantidad de personas, iglesias, organizaciones benéficas, cristianas, que se apresuran a enfrentarse a la crisis y a los problemas crónicos para satisfacer las necesidades de cristianos y no cristianos, demuestra que lo que Jesús y los apóstoles modelaron y enseñaron continúa viviendo en la iglesia viva. Alrededor del mundo, millones de cristianos continúan recordando a los pobres. Este es nuestro tercer punto. Lo tercero es recordar. Revela dónde está nuestro tesoro. Ahora, a medida que la pandemia del coronavirus gana fuerza o avanza en Latinoamérica, donde están los países que no tienen ni cerca de la riqueza y las infraestructuras de las naciones más industrializadas, Dios nos está llamando a nosotros, a los cristianos, a movernos nuevamente para recordar a aquellas personas que están necesitadas dentro de nuestra propia familia, dentro de nuestra propia comunidad, dentro de nuestros propios amigos. Y hay una responsabilidad particular para los pobres creyentes.
sea esto dentro de nuestro propio barrio, nuestra propia ciudad. Nosotros sabemos, pero no podemos cegarnos, no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando tenemos y sabemos que hay mucha gente que está necesitada alrededor nuestro. Sabes que esta crisis no es como una hambruna, un terremoto del 16 de abril de 2016 en Ecuador, o un tsunami o un huracán, ni siquiera como el VIH-Sida o el ébola. Es una crisis de salud global, con una crisis económica global encima. Y la última crisis puede costar más vidas que la primera en las naciones más pobres. Y sabes, esta crisis son diferentes a las crisis contenidas regionalmente que ocurren en los lugares remotos del mundo. Porque ahora estamos llamados, nosotros, usted allí que está escuchándome, que está viéndome, somos llamados a recordar a los pobres mientras nosotros nos ocupamos de nosotros mismos, de las diversas consecuencias de la crisis. Lo que significa que este es un momento de verdadera prueba de tesoro para nosotros. ¿Dónde está guardado nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro corazón? Mateo capítulo 16, versículo del 19 al 21. Hermano, que me estás escuchando, que me está viendo, este es un momento para recordar a los pobres. Esto no es un momento para lamentarse, porque si usted tiene, esto es un momento para recordar realmente dónde está su mirada y dónde está poniendo su tesoro. Este es nuestro momento, este es nuestro llamado, y este es un tiempo magnífico, lleno de gozo para nosotros. Debemos recordar a los pobres entre nosotros. Debemos recordar a quienes están clamando, necesitando por ayuda. Aquellos que en nuestra iglesia local han sido despedidos de su trabajo y se encuentran en una repentina necesidad financiera o de otro tipo. No podemos cerrar nuestros brazos. Debemos recordar a aquellos que perdieron a aquel padre o madre o hijo, aquel que era el sustento de la familia. Debemos recordar a quienes son particularmente vulnerables. Debemos recordar principalmente a los miembros de nuestra familia que están padeciendo. No salgamos a ayudar a toda nuestra iglesia cuando nuestra familia está padeciendo por necesidades gravísimas. Allí se verá nuestro testimonio y debemos acudir para ellos. No podemos permitirnos cerrarnos debido al asombroso tamaño de las necesidades y retirarnos y echarnos al mueble y mirar Netflix. Mientras nuestra familia, nuestros amigos están padeciendo. ¿Sabes? Seguro tú estás ahí pensando, bueno, ¿qué le pregunto a Dios? No le preguntes a Dios. No le preguntes, Señor, dime qué hacer. ¿Sabes? Esa pregunta ya está contestada. Acuda a la Biblia y encontrará la respuesta. Jesús acudió ante la necesidad de los demás. Usted debe ir, acudir, actuar. Usted sabe quién es de aquellos que viven en su entorno. Está pasando una necesidad seria y terrible, una calamidad difícil de sobrellevar. Actúe, actúe, por favor, actúe, no se quede allí. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al 5, y leo en la traducción del lenguaje actual. Hermanos míos, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y su bondad a las iglesias de la región de Macedonia. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. Les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Y hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Hicieron más de lo que esperábamos. Primero se entregaron a sí mismos al Señor y después
a nosotros mismos. De este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos. Actúe, por favor. Oremos. Querido, amado y soberano Dios, Señor. Señor, tú sabes nuestro corazón, lo fuerte, lo duro que es muchas veces para acudir y ayudar, Señor. Pero Padre, quebrántanos, Señor. Quebrántanos para poder ir, consolar, mostrar tu amor, tu gracia a nuestros vecinos, amigos, familiares, Señor, que están padeciendo. Ayúdanos, Señor, a dar un pan con un vaso de agua, un jugo, algo de arroz, Señor, a aquellos que realmente lo están necesitando, Señor. Pon a aquellas personas en nuestra vida, Señor, diariamente para poder mostrar tu amor, mostrar quiénes realmente somos, Señor. Y Padre, gracias por proveer, por cuidar a nuestra familia, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga. Chao.